Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias al Señor que Dios nos dio vida una vez más. Aquí estamos. Hoy es un día glorioso. La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy amanecimos contentos, amanecimos gozosos, amanecimos con una nueva energía. Saludos a todos mis hermanos en México, Centroamérica, Sudamérica y aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que vean este video. Nuestro deseo es que usted sea bendecido. Nos gusta presentar la palabra en una forma sencilla y clara para que ustedes sean bendecidos. Agradecemos a toda nuestra audiencia y sean bienvenidos a este programa Pan de Vida. Estamos timotenciando. O sea que queremos que Timoteo se impregne en nosotros. Queremos estar permeados de epístola para que el Espíritu haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros. Quiero decirles que este es el mensaje número 5 de Primera Timoteo. Todavía no sabemos qué nos va a dar Dios, porque estamos considerando la Escritura todas las mañanas, esperando que el Espíritu suelte sus secretos y nos dé joyas, nos dé los diamantes que están escondidos, para que nosotros seamos siempre los que somos suministrados. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana queremos todos unidos en un solo pensamiento presentarnos ante ti y decirte muchas gracias. Gracias porque nos has ayudado para ser los estudiantes de tu palabra. Gracias que nos has ayudado para mantenernos ocupados en lo mejor, en tu palabra. Señor, pedimos una bendición para cada oyente y también intercedemos por los que están enfermos, suplicándote que en tu amor y en tu misericordia los levantes y los sanes para tu... Señor, nos ponemos en tus manos para estudiar tu palabra y sabemos desde ya que una vez más nos vas a bendecir porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias, Señor. Amén. Um, Estamos en los primeros 17 versículos, en los primeros 17, pero nos hemos concentrado en los primeros 11. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Voy a leer un versículo me voy a introducir. Saben que siempre desarrollo 2 puntos y luego una conclusión, pero tengo que tener mi introducción. Esta es mi introducción. Pablo dice aquí en versículo 1 de Primera de Timoteo y versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo quiero que ustedes noten que si nos hicieran una pregunta, y usted tiene que saber esas preguntas, o más bien dicho, debe de saber contestar esas preguntas. Si a usted le preguntan, ¿para qué vino Cristo Jesús al mundo? Usted tiene que contestar que Él vino para salvar a los pecadores. Para eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. Por eso mire cómo comienza la epístola en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, desde que nos introducimos a nosotros tenemos que saber que es para salvarnos. O sea que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Pero debemos de saber de qué nos quiere salvar, porque si no, nosotros no vamos a enfocar bien nuestra salvación. Dios es nuestro Salvador, bendito sea su nombre, pero Él quiere salvarnos de 4 cosas. Por eso es importante que usted recuerde
que el hombre tuvo 4 caídas. 4. El hombre desobedeció el mandamiento de no comer el fruto del árbol de la muerte. Él también hizo su propia religión. Él también se mezcló con los ángeles caídos y él también edificó una torre de donde nacieron las naciones. Entonces yo quiero que tengas bien claro en tu mente de qué te vino a salvar Cristo Jesús. Primero, Él te salva de tus pecados, de tu desobediencia, de haber comido del fruto prohibido. Ahí se inició la caída del hombre, o sea que su primer caída. Pero después de eso, Caín mató a Abel, presentando ofrendas a Dios a su manera, o sea, queriendo tener una comunión con Dios. Eso se llama religión. Ese es el segundo pecado, la segunda caída. La tercera es que viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, abandonaron su morada, dice Juan y Judas, y tuvieron hijos con ellas, que fueron los gigantes de antaño, aunque ya había otra clase de gigantes. Así que ya habían gimborines y ellos produjeron nefilines. Esa fue la tercera caída del hombre. Esta caída es querer llegar al cielo por medio de una torre hecha por ellos. Eso produjo la división, las naciones. Entonces yo quiero que tú veas que el pecado más aborrecible ante Dios, el pecado, son las naciones. No te jactes mucho con tu ciudadanía. Y yo le doy gracias a Dios por una hermana preciosa que un tiempo atrás puso algo bien bonito y dijo de todo lo que Dios nos quiere librar, y ella puso ahí, y librarnos de nuestra nacionalidad. Fíjate que de verdad, para entender la palabra en una forma correcta, nosotros tenemos que orar mucho, porque de otra manera nosotros vamos a seguir una corriente humana para interpretarla. Muchos solo predican que el hombre tiene que ser salvado de sus pecados, pero ahora te estoy abriendo para que veas más allá. Quiero que veas que Dios tiene una salvación bien amplia para ti, porque la caída no es, creas que es algo liviano, no, la caída del hombre es algo profundo. El hombre pecó, el hombre hizo su propia religión, el hombre se mezcló y también el hombre formó las naciones debido a su desobediencia de edificar lo que Dios no quería que edificaran. Entonces notemos pues que Dios nos libra. Por eso vas a entender que no hay judío ni griego. No hay judío ni griego. O sea que no hay nacionalidad para el que quiere agradar a Dios. Ahora, si tú no quieres agradar a Dios, pues es lógico que vas a estar siempre siendo patriota. Siempre vas a defender, yo soy guatemalteco, yo soy mexicano, yo soy hondureño, yo soy chileno, yo soy boliviano, yo soy ecuatoriano. Vas a estar siempre con esa lucha, porque ese es un obstáculo muy grande para que nosotros le sirvamos a Dios. La nacionalidad estorba, porque la nacionalidad tiene religión, tiene cultura y tiene tradiciones. Y entonces invalidan la palabra del Señor. Muy bien, entonces creo que con esta introducción me vas a entender más lo que vamos a estudiar hoy, porque hoy vamos a tratar de que los versículos del 1 al 11 queden bien grabados en nosotros. Siempre te recuerdo algo, y es que Pablo decía que a él no le era molesto repetir las mismas cosas y que para ellos era seguro. Entonces, el que yo te repita a ti las cosas está creando una aseguranza para ti.
ninguno puede estar asegurado en la vida espiritual si no se le repiten los conceptos. Así que no te estorbe en lo absoluto el repetir y repetir y repetir, porque hoy te vas a dar cuenta de algo. Entonces me voy a seguir introduciendo. Estoy metiendo los pies poquito a poquito al agua. Ya sabes que cuando uno ya se metió al agua, tiene que caminar en el agua y le va subiendo el agua al grado que vas a llegar a un momento que tienes que nadar, porque si no te ahogas. Primera de Timoteo fue escrito durante un periodo de decadencia y de degradación de la iglesia. En esta epístola el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para escribir el contraste que existe entre la economía de Dios y el Nuevo Testamento. Él aprovechó esa oportunidad de decadencia y degradación de la iglesia para escribir algo que está en contraste. En otras palabras, la economía de Dios versus otras enseñanzas. Entonces quiero que por favor me pongas atención, porque siempre te he dicho que sí es cierto que repetimos algunas cosas, pero agregamos otras, porque esa es la manera que Dios habla de tartamudo. O sea que ayer nos dijo algo, pero hoy nos va a decir un poquito más, porque Él va a estar siempre hablando como tartamudo hasta decirnos lo que quiere decirnos. Esa es la idea del lenguaje de tartamudo. Tú sabes que todo el está alimentando con su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ir despacio porque Él habla como tartamudo, aunque dice que muchos no van a entender, porque dice, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo y aún así me oirán. Así que aquí hay un edicto que tú tienes que cuidarte de él. Porque si Dios dice que aún repitiéndonos las cosas, dice que no le vamos a poner atención, entonces ten cuidado porque el no oír es no tener fe. En lengua de tartamudo hablaré a este pueblo y aún así no me oirán, no me oirán. O sea que no tiene fe la gente. Usted debe saber eso, hermano. Porque la palabra de Dios dice que de la manera que Dios nos da el Espíritu es oyendo con fe. De otra manera no te va a dar el Espíritu. Mira, vamos a regresar a Gálatas porque como somos expertos también en Gálatas, Gálatas capítulo 3 dice, solo quiero saber esto de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nota, mi hermano, por favor, porque la lección de hoy trata mucho de esto. El oír con fe. El oír con fe. Dice la palabra de Dios que si tú oyes con fe, el Espíritu entra en ti. Eso es tremendo, hermano. Eso es maravilloso. Y luego que ya entró, no se va. No se va. Porque te convenció. El Espíritu, cuando tú lo oíste, que es la palabra, te convenció. Entonces Dios entró en ti y ahí se queda. Él dice que nunca se va. Él se queda. Y por eso mira el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces tú tienes que descubrir que tu vida cristiana se inició porque oíste con fe. Pero tu vida cristiana va a permanecer si sigues oyendo con fe. De otra manera, una fe muerta. Una fe ahí la vas a tener, pero está muerta. Me explico, ¿verdad? Yo le pido a Dios, abra tu entendimiento, porque vamos a hablar cosas que se necesita abrir el entendimiento. Cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto os digo, Él iba a declarar algo que era tremendo. Y yo ahorita te hablé de palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate. Muy bien, entonces, muchas personas se preguntan por qué nosotros hablamos como hablamos, porque mira lo que te voy a hablar yo hoy. Vamos a leer Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4, en donde he estado concentrado. Pero Dios te da un hablar fresco, aunque sea de los mismos versículos. Dice en el 3,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acaban o acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que es por fe. La economía de Dios que es por fe. Entonces, por eso te dije, hermano, ponme atención porque lo que vamos a hablar hoy es crucial y ha sido descuidado por muchos cristianos. Notemos que la economía de Dios es contraria a las diferentes enseñanzas, así que por favor les ruego que por favor escuchen con mucha atención, ya que la economía de Dios es la que me va a ocupar en el mensaje de hoy. Dice, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas en vez de la economía de Dios que es por fe. La economía de Dios es por fe. Quiero que no seas liviano en lo que vas a escuchar ahorita. A veces yo les digo, pongan atención, porque ahorita hay una revelación que si se te escapa, no vas a ser bendecido. No se te escape esta revelación que te voy a dar ahorita. Te dije que muchas personas se preguntan, ¿por qué el hermano Carrillo? ¿Por qué Lalo? ¿Por qué Cayetano? ¿Por qué el hermano Fidel Reyes? ¿Por qué el hermano Israel Reyes? ¿Por qué ellos hablan de la economía de Dios? ¿De dónde han sacado de la Biblia ese término? Yo quiero decirte que muchos hermanos no han visto eso porque no investigan de acuerdo a la Biblia que tienen en el original a qué se refiere el plan eterno de Dios, la administración divina de Dios, la dispensación de Dios, la suministración de Dios, la edificación de Dios. No investigan esas palabras y quiero decirte que el que investiga esas palabras va a descubrir algo precioso. Va a descubrir que la palabra economía es una palabra que significa todas esas cosas. Significa dispensación, significa administración, significa edificación, significa plan. Ahora nota pues que aquí dice, ni presten atención a las enseñanzas diferentes que acarrean disputas. Ustedes saben que durante toda la historia, el problema que ha tenido la iglesia es disputas, peleas el uno contra el otro por predicar cosas distintas. Si nosotros no predicamos cosas distintas, nosotros no nos vamos a pelear entre los ministros. Los ministros que pelean son porque ellos predican distinto el uno del otro. Nosotros predicamos una misma cosa y por eso no tenemos que estar discutiendo, sino que nos unimos en el mensaje. Entonces noten pues que aquí se nos habla de la economía de Dios. En 1 Timoteo 1:4 dice que acarrean disputas, más bien, o como quien dice, en lugar de la economía de Dios que es por fe. En lugar de la economía de Dios que es por fe. Pero yo te voy a enseñar qué quiere decir eso. También puedes leer en Efesios 1:10, y también en Efesios 3:9, ahí está esa expresión. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, en la economía del cumplimiento de los tiempos. O sea que todo lo enfoca a su administración, a su economía, pero tienes que entender cómo funciona esa economía. Esa economía funciona por medio de la fe, que es la economía de Dios que
fe, que es por fe. Vuelve a leerlo conmigo aquí en 1 Timoteo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas en vez de la economía de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjate, entonces yo quiero que tú veas que ahí en Efesios 1:10 te hablan de la economía, en Efesios 3:9 también te dice que guarden, perdón, es Efesios 1:10 y luego Efesios 3:9. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la economía, cuál sea la economía, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, si tú te das cuenta, la economía de Dios consiste en que Dios mismo en Cristo, como el Espíritu, es decir, la triunidad divina, se imparta a sí mismo en su pueblo escogido. O sea que esa es la economía, que Dios se imparte en su pueblo escogido. Entonces, el motivo por el cual Dios se imparte en nosotros es porque Él quiere tener su casa. Amén. Él quiere tener una casa que lo exprese. Por eso la iglesia es la casa de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo en eso. O sea que el ministerio de Pablo estaba centrado en la economía de Dios. Él no enseñó ninguna otra cosa. Y por eso la carga de él al escribir sus 14 epístolas es de que todos los siervos de Dios tengamos el mismo sentir que él. Entonces, yo quiero que te des cuenta por qué estoy predicando las 14 epístolas de Pablo. Porque si nosotros no abrazamos las 14 epístolas de Pablo, nosotros vamos a edificar algo diferente a lo que ha propuesto edificar. Porque Dios se ha propuesto edificar su iglesia. Pero si nosotros nos dedicamos a predicar distinto uno del otro, no vamos a participar en la edificación que es por fe. Amén. Entonces, entremos pues al primer punto. El primer punto aquí en Primera de Timoteo, en la lección de hoy, por supuesto, porque cada lección tiene sus puntos, y para que tú seas ensanchado en el conocimiento de Jesucristo, pues tienes que oír todas las lecciones. Aquí en Primera de Timoteo se nos habla de la impartición de Dios, o sea, la economía de Dios, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Aquí Pablo nos dice que respecto a la iglesia, debemos captar la diferencia entre enseñanzas diferentes y la economía de Dios. Porque eso nos va a mostrar con claridad que hay una cosa que es contraria a la otra. Por ejemplo, la economía de Dios es contraria a las diversas enseñanzas, a las diferentes enseñanzas. Entonces yo quiero que tú tengas bien claro que cuando un ministro no predica la economía de Dios, la administración de Dios, la forma en que Pablo enseña la palabra, él está participando en otras enseñanzas y otras enseñanzas, de acuerdo a nuestro contexto que estamos estudiando, se llama apartarse y desviarse de la verdad y caer en un palabrerío. Entonces, yo no estoy en contra de ningún ministro. Yo no estoy en contra de ningún pastor. Lo que a mí me molesta y me preocupa de los pastores es que tú te das cuenta, ellos hablan y hablan y hablan, pero ellos no ministran una realidad. Tú puedes oír, porque muchos dicen, en tanto que se predique la Biblia, todo está bien. No, mi hermano. No, 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 señor. No, señor. Hay muchos ministros que son puro palabrerío. Ellos no ministran tu espíritu. Escucha los mensajes y vas a ver que no ministran tu espíritu. Nunca estás claro en los conceptos. Nunca recibes revelación en tu espíritu. Por eso es que yo soy muy serio en este asunto. Yo cuando me pongo a hablar y no me importa que me digan que repito y que repito, porque mi carga es que tú estés constituido. Mi carga es que entiendas lo que estamos hablando. ¿De qué me sirve a mí
participar en un palabrerío, en las enseñanzas diferentes, ¿sí? Que son las que dividen a los hijos de Dios. ¿De qué me sirve eso si no ministro tu espíritu? Ahora, tú tienes que saber cuál es la diferencia. Si el escuchar al hermano Carrillo hace que tu vida cambie totalmente y que tú sepas está creciendo en ti, entiendo la realidad de la economía de Dios. Pero si mi mensaje lo único que hace es llenarte de conocimiento, no te da pena de vivir la vida de Cristo, entonces yo estoy en el palabrerío. Me libre Dios estar en el palabrerío, hermano. Pídele a Dios tú, siervo amado, pídele a Dios no estar en palabrerío, no estar enseñando cosas diferentes, sino tocar la realidad, porque la economía de Dios es que Dios se imparta en los hermanos. La economía de Dios es que cada vez que nosotros estamos hablando, como esto es por fe, y tienes que entender ese punto, ese es mi segundo punto. Mi primer punto, yo quiero que tú sepas que Dios te está suministrando su vida, que Dios está llenando tu vida y eso es llenar a los miembros de Cristo de la vida de Él para que lo expresen en el universo entero. Ahora, esto que estoy hablando no es un punto insignificante, porque la economía de Dios está en contra de las enseñanzas diferentes. Por eso no es un punto insignificante. Aparte es que muchos lo han descuidado. No vayamos a pensar que Juan enseñó una cosa, que Pedro enseñó otra cosa, que Santiago enseñó otra cosa, que Judas enseñó otra cosa. No, Señor. Todos los apóstoles enseñaron una sola cosa. Ellos enseñaron a Cristo y a la iglesia. Eso fue lo que enseñaron los apóstoles. Y por eso es que Pablo, mira en Segunda de Corintios 4:1. Segunda de Corintios 4:1. Mira esta afirmación. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea que Pablo estaba bien consciente que él había recibido misericordia para poder tener este ministerio, o sea, el ministerio del Nuevo Testamento. El ministerio del Nuevo Testamento es la economía de Dios. Cuando tú leas el Nuevo Testamento, tienes que saber que hay un solo ministerio. Es el ministerio del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el ministerio del Nuevo Testamento? Que Cristo se imparta a nosotros por medio de la fe. Que Cristo sea impartido por medio de la fe. Ahora, es muy importante darnos cuenta, hermanos, que históricamente todos los problemas y todas las divisiones en la iglesia se deben a las enseñanzas diferentes en vez de la economía de Dios. Si todos los siervos de Dios en la historia se hubieran dedicado a predicar la economía de Dios, ellos hubieran transmitido una unidad perfecta. Sí, y vuelvo a repetirte este conceptito. No obstante, muchos creen que si alguien lee la Biblia y que está predicando de la Biblia, que por eso está bien todo y que no hay ningún problema con lo que esté hablando. Lamentablemente, así es la situación de nosotros. Pensamos que si la enseñamos la Biblia, que no hay ningún problema. Pero sí hay una diferencia, hay una gran diferencia entre la economía de Dios y las enseñanzas diferentes. Amén. Porque si ese fuera el caso, entonces no hubiera necesidad de que a Timoteo, que mandara que salieran de las enseñanzas diversas y que se centraran en la economía de Dios. Fíjate que si tú te das cuenta, muchos cristianos pueden leer estos versículos de Primera de Timoteo 1, del 1 al 11, y no captar lo que Dios realmente les está enseñando. Porque aquí, hermano, tomar livianamente las enseñanzas de Pablo a Timoteo es ser un mal ministro del Evangelio. Y cuando Pablo se dirigió a las personas, Timoteo, Tito, Filemón, se refirió a ellos como siervos de Dios. Y nosotros somos los siervos de Dios, hermano.
Nosotros tenemos que poner atención a lo que Pablo nos está enseñando, porque según Primera Timoteo 1:4, toda enseñanza que no se centre en la economía de Dios es una enseñanza diferente, divergente. Por tanto, debemos ser cuidadosos y debemos preguntarnos a nosotros, ¿de verdad estoy enseñando de la manera que manda Pablo? Fíjese la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como siervos de Dios. ¿De verdad estoy enseñando de la manera que enseñaba Pablo? ¿De verdad estoy enseñando de acuerdo a la edificación de Dios que es? Fíjate. Muy bien, entremos al segundo punto. Porque si nosotros no sabemos lo que es la economía de Dios, entonces nosotros, ¿cómo vamos a predicar de acuerdo a la economía de Dios? Primero, siervo amado, tienes que saber lo que es la economía de Dios. Siervo carísimo, siervo amado, tienes que saber. La economía de Dios es la impartición de Dios. Por eso tienes que analizar las palabras dispensación, cómo se dispensa a Dios. Administración, cómo se administra a Dios. Amén. ¿Cómo edifica a Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Todo eso tiene que ver con la economía de Dios, pero fíjate que se funda en la fe. El fundamento de la economía de Dios es la fe, es el centro y el enfoque del ministerio de Pablo a los gentiles, porque la economía de Dios por completo es en fe. Y yo creo que nosotros debemos de ser impresionados acerca de esto, de que la economía de Dios se funda en la fe. Tenemos que preguntarnos qué significa se funda en la fe. Y para que nosotros sepamos que la economía de Dios se funda en la fe, tenemos que leer todas las definiciones acerca de la fe que se mencionan en Romanos, en Hebreos y en Gálatas. Tenemos que eh, leer todas las definiciones para tener un concepto correcto de lo que es la fe. Y cuando tú estudias eso, yo te voy a dar un poquito hoy, pero cuando estudias con seriedad, estoy diciendo las definiciones de la fe, tú te vas a dar cuenta que la fe es Dios mismo como la fe, porque si no se te va a escapar el concepto. La fe es Dios mismo como la palabra que nos ha sido hablada a nosotros. La fe es Dios mismo como la palabra hablada a nosotros. Primero, tenemos a Dios y la palabra hablada como Dios. Así que la palabra hablada es Dios suministrado a nosotros. Fíjate cómo es de esto tan lindo. Cuando nosotros oímos la palabra y por medio de la palabra de Dios, Dios en Cristo se imparte a nosotros. Quiero por favor, ponga atención a esto. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, por eso es que no me importa que me critiquen. De aquí en adelante nadie me causa molestia. Eso sabe que va a hacer que seamos más y más ensanchados. Te van a criticar, te van a decir, ya vas a oír otra vez al hermano Carrillo que dice lo mismo. La economía de Dios, la suministración de Dios, la dispensación. Vas a seguir, hermano. Es una aseguranza para ti. ¿Acaso no comes huevos todos los días? A veces te los comes fritos, a veces te los comes duros, a veces te los comes revueltos, a veces te los... Mira, el huevito nunca cae mal. ¿Cuántos años tienes de desayunar? Y te comes esos panecitos tostaditos con mantequilla y jaleíta y te los dan todas las mañanas y no me vayas a decir que ya te aburrieron.
¿Cuándo te ha aburrido el cereal? A los niños, dígame cuándo les ha aburrido el cereal, si a veces hasta en la noche se levantan a comer cereal. ¿Cuándo te has aburrido de comer carne asada? ¿Cuándo te has aburrido de comer esos burritos sabrosos de carne asada con frijoles de loya y todo tu cilantro y tu cebollita? Dime si te aburre. No aburre, hermano. Entonces, ¿por qué me vas a decir tú a mí que te aburre que todos los días el hermano Carrillo te dé desayuno de la palabra del Señor? Y te digo que cada mañana hay algo fresco. Aleluya. A lo mejor un día te doy huevo. Qué rico. Otro día te doy avenita. Ay, ¿y como cuántos años tienes? Otro día te doy... bueno, mi punto es este, que no te debes de aburrir de comer. ¿Por qué? Porque del oír que viene la fe. Y estamos hablando que la economía de Dios se funda en la fe. Oímos la palabra. ¿Por qué crees que los que no oyen la palabra se mueren? ¿Te puedes imaginar tú lo que me puede pasar a mí el día que me muero espiritualmente? Lo mismo te va a pasar a ti el día que dejes de oír. ¿Qué pasaría si mañana les digo, ¿saben qué, hermanos? Ya no voy a predicar más diariamente. ¿Estarías bien contento? Te pondrías, ay, qué alegre que ya voy a dejar de oír al hermano Carrillo. Es lo mismo que te dijera a tu papá y tu mamá mañana. Desde mañana no desayuna nadie más en esta casa. Desde mañana tenemos prohibido comer. A ver cuánto aguantamos sin comer. Ya sabes que a los 40 días se van a morir todos. Alguien puede subsistir sin comer 40 días, pero la Biblia dice 40 días y entonces tuvo hambre. Tomar agua, ¿cuánto crees que la gente aguanta? 7 días. Después de 7 días se muere. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que aguantas sin respirar? Te la puse más difícil. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra respiración. ¿Cuánto aguantas sin respirar? Hermano, hay unos hermanos que de veras que les darían trabajo en el circo, porque hay hermanos que nunca leen la Biblia, nunca están oyendo la palabra de Dios. Ellos aguantan sin respirar debajo de agua. Sacan, dice, ay, le dice el esposo a la esposa, tengo 40 años de casado contigo y se me han hecho como 10 minutos. Y luego le contesta, ¿de verdad, mi amor? Sí, como 10 minutos debajo de agua. ¿Cuánto tiempo tú sin respirar? Yo te desafío en esta mañana, hermano, porque muchos no saben que el servicio a Dios, ahorita el servicio a Dios es conectarse. Ahorita el servicio a Dios es que oigas palabra. Ahorita tú estás siendo bendecido, hermano. Ahorita tú estás comiendo. Tal vez ni cuenta te da. Pero cuando uno oye la palabra, Dios se imparte a uno, Él se introduce a nosotros y la palabra al estar entrando, por eso dice, ¿de dónde viene la fe? Del oír la palabra, del oír la palabra. Esa es la economía de Dios. Tenemos que estar oyendo, oyendo. Por eso todos tenemos que hablar para que la gente oiga. Todos tienen que oír la palabra de Dios, por eso estamos aprovechando el Facebook, estamos aprovechando el YouTube, estamos aprovechando el WhatsApp, estamos aprovechando el Spotify, el podcast, estamos aprovechando y llenando de palabra a todo el mundo. ¿Por qué crees que el hermano Carrillo en un año ha predicado Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas, 1 Timoteo? Y seguiré hasta que Dios me recoja de esta tierra. Yo predicaré el evangelio porque cuando yo predico la gente obtiene fe. Cada vez que tú me escuchas, la fe te va a ser aumentada. Por eso tienes que escuchar. Escúchame bien, hermano, que hasta en la noche vas a oír este mensaje. Tú que no te conectas muchas veces teniendo la bendición de poder hacerlo, para que tu espíritu sea alimentado, para que tu espíritu sea suministrado, para que tu espíritu sea alimentado, hermano, hazlo, por favor. Es la única manera que vas a tener fe. ¿Cuántos hermanos se dejaron engañar de Satanás y tienen un año entero de no oír a su pastor y su pastor predicando en el Facebook y ellos no lo escuchan? Hermano, aliméntate. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas en vez de la economía de Dios, que es por fe. La economía de Dios es por fe.
Aleluya. Sí, mi hermano. Por medio de la palabra, Dios se imparte a nosotros y eso que Él imparte en nosotros se llama unión orgánica. Entonces estamos recibiendo el suministro. Dios se infunde en nosotros continuamente y como resultado, nosotros crecemos en su vida y su naturaleza. Llegamos a ser los hijos de Dios que son miembros del cuerpo de Cristo como parte del nuevo hombre. En eso consiste la economía de Dios, que se funda en la... Aleluya. Ahora bien, la economía de Dios es según el evangelio de la gloria del Dios bendito. Oh, ¿te das cuenta por qué dice aquí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado? ¿Por qué? Porque tú con solo oír, Cristo se va formando en ti, formando en ti, formando en ti, hasta que ti la expresión de Dios, porque eso es lo que está esperando Dios de nosotros, que la expresión de Él se pueda ver. En el seminario del reino les expliqué que qué triste que los cristianos están esperando la venida física del Señor, están con sus ojos puestos en el cielo para que Él regrese y Dios está viéndolos a todos y estoy esperando que me esperes físicamente, estoy esperando y estoy viendo si estoy creciendo en ti, porque cuando crezca yo en ti, la muerte de tu cuerpo caído va a ser absorbida y yo voy a salir de ahí de ese cuerpo, yo saldré de tu cuerpo glorioso. Ese es el evangelio, ese es el evangelio glorioso, el evangelio que te la naturaleza de Dios para que Cristo crezca y crezca y crezca y crezca y que se cumpla la palabra. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está su aguijón? Dice que será absorbida totalmente toda la muerte que hay en nosotros. Oh, yo quiero seguir hablando. Yo quiero que la palabra me ministre para que este hombre viejo se muera. Sí, Señor, sígueme hablando. Háblame, Señor, háblame. Necesito que me hables porque tu palabra me da vida. Aleluya, mira cuánto me emociono en esta mañana. Oh Señor Jesús, termino con este pensamiento. Estos minutitos que me quedan los uso para concluir. Mira cómo se expresa Pablo. Pablo estaba contento. Pablo estaba feliz. Pablo pudo experimentar lo que yo te estoy hablando ahorita, por eso locamente lo pregonaba. Mira cómo dice aquí en el versículo 17, después de que él dice, doy gracias. En el 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo. Hermano, predicar otras cosas que no tienen que ver con la economía de Dios son blasfemias ante Dios. Él era blasfemo porque él persiguió a los hermanos, él persiguió a los cristianos para matarlos y los cristianos estaban viviendo la economía de Dios. Y por eso él dice, yo soy el pecador número 1, el perro número 1, el perro mayor. Yo soy un judaizante. Yo soy uno que quería que la iglesia fuera judía y por eso la perseguía. Yo quería que ellos guardaran la ley. Ese era mi deleite. Eso era todo lo que yo tenía y ganaba y lo creía tan precioso. Pero cuando conocí a Jesús, cuando se me apareció Jesús, todos esos conceptos de la ley para mí vinieron a ser una basura que estorba. Ahora entiendo y por eso dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible. Cuando él dijo aquí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, está hablando de Cristo que es incorruptible. La iglesia se había corrompido.
La iglesia era corrupta, la iglesia estaba engañada, la iglesia estaba ocupada en predicar doctrinas de toda clase, pero no tocaba el propósito verdadero de Dios. El propósito verdadero de Dios es su economía. El propósito verdadero de Dios se funda en la fe. Es que tú oigas palabra y oigas palabra, pero no cualquier palabra, sino una palabra que te ayude a que la vida y la naturaleza de Dios sea la que está creciendo en ti, para que experimentes al Rey de Reyes, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único sabio Dios, porque a Él sea la gloria, el Evangelio glorioso va a producir cristianos que expresan a Cristo. El verdadero Evangelio va a transformar a la gente al grado que cuando nosotros, lo único que verá es a Cristo, verá a Dios en nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermano. Aleluya. Pablo estaba triste al ver que en Éfeso las cosas estaban declinando, las cosas se estaban degradando. Hermano, tú tienes que experimentar la misma tristeza de Pablo. Esa es la tristeza que yo llevo, hermano, al ver que los hermanos, los siervos de Dios rechazan lo verdadero del Evangelio y abrazan un montón de enseñanzas diversas que no tienen que ver con la economía de Dios. La economía de Dios es predicar la pureza de la palabra para que Cristo sea formado en los hermanos y para que Cristo crezca en ellos y que Cristo se pueda ver y que la gente tenga temor de Dios al ver que hay gente obediente viviendo la vida de Dios. Oh, mi hermano, ¿qué más te puedo decir? Aleluya. Por eso dice Pablo, a mí me encomendaron esta clase de... A mí me encomendaron un evangelio glorioso, hermano. Por eso es que él tuvo que escribir a Timoteo. Tú sabes que nosotros los hombres somos muy malos. Por eso Pablo tuvo que escribir tantas epístolas. Porque la gente oye de Cristo. Dime si la iglesia no había oído de Cristo. Sí, Cristo murió. En Gálatas dice a ustedes que ustedes vieron al crucificado. Hermano, las cosas de Dios, si uno no las toma en serio, uno las descuida. Porque hay tantas iglesias de hoy respecto a la vida en ellos. Porque hay tanta decadencia. Porque muchos ven solo al Cristo de los evangelios, al Cristo haciendo milagros. Ellos no se enamoraron del Cristo que fue crucificado y resucitó. Al Señor Jesucristo no le interesaba que lo apreciaran por milagros. Sin embargo, hoy día mucha gente solo está en esa parte, en lo convenenciero, en el positivismo, en recibir cosas de Cristo, en un Cristo carnal y terrenal, un Cristo sufriente y un Cristo sabio que predicaba y que echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Ese es el Cristo que les interesa a muchos. Pablo dice, no, ese solo es el comienzo, esa solo es la muestra de lo que habría de venir. Por eso dijo él, yo me dedico a la economía de Dios, que es presentar un Cristo resucitado, presentar un Cristo en la cruz y resucitado que entra en la gente. Esa es la economía de Dios para transformarlos y hacerlos los muchos hijos de Dios. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Y ese solo es producido por oír con fe. Sigue oyendo, hermano, sigue oyendo, sigue oyendo. Te digo que sigas oyendo porque ya me voy. Por hoy es todo lo que te voy a dar. Pero seguimos mañana. Padre Celestial, gracias porque estás hablando con nosotros. Estás hablando a nuestro espíritu. Estás suministrando tu vida para que la vida tuya y naturaleza se forme cada día más y más en nosotros. Señor, gracias porque nos hablas. Gracias, Señor, porque la economía de Dios se funda en la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuérdate, empero sin fe
Es imposible agradar a Dios. Ninguno puede agradar a Dios si no está escuchando palabra. Escucha palabra, hermano. Para que otra gente tenga fe. Dice, ¿cómo tendrán fe si no hay quien les enseñe ni les predique? Compártela. Sácala, dile a tus amigos, oye, esta palabra va a cambiar tu vida. Tantos que les digo, compartan, compartan y todo solo para ustedes. En cuanto empieza el mensaje, mándaselo a todas tus amistades y ponle como ponen algunos, you have to listen this message. Me gusta cuando alguien pone ahí, you have to listen. Si tiene 20 contactos, mándeles. Mire cómo hacen muchos que no están edificando, pero les gusta mandar cosas que no edifican y las comparten. Ay, si no pones en tu muro que la bendición no te va a llegar, no eres uno que cree. Manda mensajes, hermano, que desafíen. Estos mensajes van a hacer temblar a los siervos de Dios para que de verdad dejen de estar predicando ya sus doctrinas diversas y enseñanzas diversas y que se dediquen a la economía de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde. Y no estoy enojado. Yo los quiero mucho. A usted lo amo. A usted la amo. Dios la bendiga. Dios le bendiga. Bye, bye.